para conocer todos los cambios que ha habido en cuanto a la regulación de la velocidad, en cuanto a los límites que tenemos vamos a decirlo así, en las ciudades, ¿no? en las áreas urbanas, tenemos con nosotros al jefe provincial de tráfico, Fernando Alonso. Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Tenemos nuevos límites. Creo que lo mejor que podemos hacer es empezar repasando cuáles eran los anteriores. Hasta ayer, lunes, ¿cuál era la velocidad máxima? ¿Cuáles eran las limitaciones, que teníamos a la hora de circular, hablando desde el punto de vista de la velocidad? Hasta ayer lo que ordenaba el Reglamento General de Circulación en ciudad, en zona urbana, era muy sencillo. Nos decía velocidad máxima genérica en zona urbana, en calles, 50 km/h. Y a partir de ahí, los ayuntamientos lo que sí podían hacer es establecer señales en puntos concretos para reducir la velocidad. Por eso, por ejemplo, aquí en Palencia, como en muchas otras ciudades, tenemos muchos puntos, tramos, en donde hay señales que indican 30, 20 o 10. Eso es lo que decía hasta ayer el reglamento de circulación. Claro, de un tiempo a esta parte, muchos de los telespectadores lo habrán visto, empezaba a verse en algunas vías en el suelo, límite 30, era un anticipo de lo que venía y ya es una realidad, ¿no? Los límites que desde hoy, además, casualmente, han entrado en vigor. Eso es, hoy ha entrado en vigor la reforma del reglamento de circulación y desde hoy, ¿qué es lo que nos dice la norma común, la norma nacional? Básicamente nos dice lo siguiente: en zona urbana, en calles, debemos circular como máximo, como velocidad genérica máxima, a 30 km/h, con excepciones. La primera, si vamos por una calle, por una avenida que tiene 2 carriles por cada sentido, podremos ir a 50. Aquí en Palencia, atentos, porque en las avenidas que tienen 2 carriles por cada sentido, vamos a ver, estamos viendo desde hace tiempo ya que en el carril derecho hay dibujado un 30, hay una marca vial donde pone 30 km/h en el carril derecho. ¿Qué significa eso? Que si vamos por el carril derecho debemos circular como mucho a 30 km/h. ¿Para qué? Para poder convivir pacíficamente con bicicletas o patinetes. Si vamos por el carril izquierdo, de nuestro mismo sentido, veremos que en el asfalto no hay pintada ninguna marca vial. ¿Por qué? Porque ahí ya se activa la velocidad genérica máxima de ciudad, que es 50 km/h. Y luego, por otro lado, nos vamos a encontrar en pueblos y en ciudades que hay calles las que tienen una plataforma única, es decir, las aceras y la calzada están a la misma altura. Por ejemplo, estoy pensando en Becerro de Bengoa, el tramo que está junto a la calle Mayor. ¿Qué dice ahora la norma? Que ese tipo de calles con plataforma lisa, la velocidad máxima genérica 20 km/h. En definitiva, desde hoy, velocidad máxima genérica en zona urbana 30 km/h. Si vamos por una calle con 2 carriles, podemos ir a 50. Y si nos encontramos con calles de estas con plataforma lisa, 20 km/h. Me llama la atención un detalle, y es que estamos hablando continuamente de vías urbanas. Pero tú, como muy bien has dicho, Fernando, esto afecta a pueblos y ciudades, claro, porque habrá gente que diga vías urbanas, bueno, esto es el medio rural, a nosotros no nos afecta. Sí, esta norma es de ámbito estatal, nacional, es decir, ha entrado en vigor en toda España, y en concreto en todos los pueblos y ciudades. Estamos hablando de vías urbanas, es decir, las vías de nuestras ciudades, de nuestras capitales y de todos nuestros pueblos, grandes o pequeños. Estamos hablando de las vías que están entre edificios, es decir, en zonas pobladas, en zonas urbanas. Claro, estos son unos cambios que a la gente a lo mejor le cuesta asumirlos. No sé si les podríamos dar algún truco, alguna recomendación para que se nos queden bien grabados, porque yo creo que instintivamente e inconscientemente, en más de una ocasión, alguno va a caer en superar la velocidad, pero por pura costumbre, probablemente. Bueno, pues un consejo, un truco, por así decir, que podemos dar a los oyentes, a los televidentes, muy sencillo. Cuando vayamos a partir de hoy, y desde mañana, a partir de hoy y en el futuro, cuando vayamos con nuestro vehículo en una vía urbana, ¿a qué velocidad hay que circular? Pues muy sencillo, lo primero que hay que hacer es observar si por donde vamos hay señales de limitación de velocidad, o bien verticales, o bien marcas viales en el suelo. Que vamos por un tramo, por una vía donde pone 50, 50 máximo. Si vamos por un tramo donde pone 30, 30 máximo. Si vamos por un tramo donde pone 20 o 10, esa es la velocidad máxima. Esas son las velocidades específicas y esas son las que prevalecen sobre las genéricas. Por contra, si vamos conduciendo un vehículo por una calle y no hay ninguna de esas señal, ni vertical ni horizontal, es decir, no hay marcas viales, ahí es cuando se activan las velocidades genéricas nuevas que han entrado en vigor. Norma general 30.
con la excepción importante de que si vamos por una vía con 2 calzadas, si vamos por el carril izquierdo aquí en Palencia, vamos a poder ir a 50 km/h. O sea, al final, poniéndolo en el ejemplo claro, el ejemplo práctico de Palencia, básicamente decían que venía a ser los compañeros de Diario Palentino en torno al 90% de las vías las que están limitadas a 30 km/h. Si lo pensamos, a 50 estarían, pues eso, las avenidas, desde que entra por la ciudad por el sur cualquiera, Avenida Madrid, Avenida Valladolid, Modesto Lafuente, voy a hacer todo el recorrido, Manuel Rivera, Casado de la Lisal, y hasta ahí podemos leer. Hay algún pequeño tramo más, ¿no? Quizás entre la salida a Burgos y la gasolinera de Aupasa. República Argentina. República Argentina, por ejemplo, también, efectivamente, sí. Pero en general, luego lo que es el resto de las vías de la ciudad, precisamente por cómo está constituida la ciudad, es por norma los 30, casi lo mejor es tener el chip así, ¿no? Sí, yo creo que sí, que la idea resumida, básica que hay que transmitir o difundir es esa, y es que a partir de hoy, límite máximo genérico en ciudad o en pueblos, 30 km/h, y los 50 ya solo para esas grandes avenidas con 2 carriles. Y aquí en Palencia, cuidado, 50 solo por el carril izquierdo, porque el derecho, en la mayoría de ellos, se ha limitado a 30, para que ahí podamos convivir y respetar más y mejor a bicicletas o a patinetes. Precisamente iba a preguntar cuál es el objetivo que se persigue con esta regulación, con esta reducción en los límites de velocidad. Intuyo que pueda ir por ahí, aunque quizás también tenga que ver algo el respeto al medio ambiente y un menor consumo, ¿no?, de los vehículos y por lo tanto menor contaminación, pero entiendo que sobre todo es para favorecer esa convivencia. Así es. En ciudad, en pueblos, la mayoría de los accidentes mortales son atropellos. ¿A quién? A los grupos más vulnerables, a peatones, a ciclistas, a motoristas, y a medida que haya habiendo más patinetistas, es probable que también se convierta rápidamente en un colectivo muy vulnerable. ¿Qué se pretende con esta reducción de velocidad? Pues básicamente la primera finalidad, reducir el número y la gravedad de los atropellos a esos colectivos de personas vulnerables. Pero también se pretende, al circular a menos velocidad, lo que estamos pretendiendo también es que haya menos contaminación acústica, menos ruido y menos contaminación atmosférica. Es decir, lo que estamos intentando es que nuestras ciudades sean cada vez más seguras, sobre todo para todos nosotros, para los peatones, que sean más silenciosas y mucho más saludables para nuestra propia salud física. Va a mejorar de todos entonces. Además, en cuanto al impacto que puede tener en un atropello de cualquiera pues, sea peatón, sea ciclista, creo, a lo mejor exagero un poco, Fernando, pero vi que venía a ser por encima del 50% de velocidad de los vehículos, un atropello, en torno al 80 o más del 80% de los atropellos acababan con consecuencias mortales, mientras que si la velocidad se quedaba en 30 km/h era casi la inversa la proporción. Sí, cierto, por término medio, un turismo que circula a 50 km/h, que era el límite genérico que teníamos hasta ahora, un turismo que va a 50 km/h, si atropella a un peatón, en el 90% de los casos ese peatón va a fallecer. Por contra, un turismo que circule a 30 km/h, que es la máxima genérica de hoy, un vehículo a 30 km/h atropella a un peatón y el peatón va a fallecer solo en el 10% de las ocasiones. Es decir, si conseguimos dejar los 50 y empezar a circular a 30, por las vías que hemos dicho antes, vamos a aumentar un 80% las posibilidades de que ante un atropello un peatón pueda sobrevivir a ese accidente. Pensaba yo que me estaba pasando, era mayor incluso el porcentaje. Sí. Claro, habrá mucha gente que no es que todo esto le dé igual, pero que casi lo único en lo que piensa es en que esto va a entorpecer el tráfico, va a llegar más tarde, esto va a congestionar más la ciudad, no sé hasta qué punto se cree que pueda ser así. Si se reduce la contaminación es porque se prevé que haya una menor congestión del tráfico. Es lógico pensar que si pasamos de un genérico de 50 a un genérico de 30, pues en principio vamos a tardar mucho más en llegar a los lugares, pero me temo que no es así. Y me explico. Las grandes avenidas hemos dicho que van a continuar a 50. Bueno, no olvidemos que estas grandes avenidas absorben prácticamente el 80% del volumen del tráfico. Y estas vías que canalizan el 80% del volumen del tráfico van a continuar a las mismas velocidades básicamente a las que ya estábamos antes. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que en ciudad, en contra de lo que podamos pensar, por término medio, las velocidades medias de circulación en zona urbana suelen andar entre 15 y 20 km/h, no más. Si ponemos un límite de 30 y estamos circulando a 15-20, tampoco vamos a entorpecer mucho y probablemente muy poco. Recordemos un caso que yo creo que nos ha pasado a todos. Creo que a todos,
Hemos ido alguna vez conduciendo nuestro vehículo por ciudad y nos ha adelantado por la izquierda un vehículo a mucha más velocidad. Y nos habrá ocurrido muchas veces que, a pesar de la gran velocidad a la que iba, 1, 2 o 3 minutos después resulta que nos lo encontramos quieto, parado, detenido en el siguiente semáforo, que está en rojo. Ese vehículo iba muy rápido, se pensaba que iba muy rápido, que iba a llegar mucho antes, y al final el imprudente y el prudente nos encontramos en el mismo semáforo. Es un poco la prueba gráfica de que en ciudad realmente el intentar ir a más velocidad normalmente no lleva a ningún buen puerto y no se consiguen grandes resultados. En definitiva, esta reducción de velocidades genéricas de 50 a 30 no nos va a entorpecer ni va a alargar en exceso los desplazamientos. Y en una ciudad como Palencia, que es pequeña, que nos puede suponer 1 o 2 minutos, no más. Todos estos cambios entiendo que van a traer también una adaptación de la normativa y también de las sanciones, incluso probablemente de la capacidad de vigilancia de la policía, o por lo menos de la forma en que se va a hacer a partir de ahora. Quizás ahora se ponga más atención o se haga un control más exhaustivo para que la gente se acostumbre, pero lo que cambia obviamente tiene que ser las sanciones, ¿no?, para adaptarse a las nuevas velocidades. Bueno, las sanciones no se modifican, no ha habido ningún cambio ni en cuantías de multas ni en puntos, siguen igual. Claro, ¿qué ocurre? Que si antes íbamos por una calle que estaba limitada a 50, no nos sancionaban, salvo que fuéramos a más de 50. Claro, si esa vía ahora está limitada a 30, ¿qué ocurre? Pues que si circulamos ahora a partir de 30, vamos a poder ser sancionados. Pero las cuantías no se han modificado y los puntos no se han modificado. Por ser un poco más preciso, las vías que están limitadas ahora a 30, si circulamos entre 31 km/h y 50 km/h, seríamos sancionados con 100 euros. En estas vías limitadas a 30, si circulamos entre 51 y 60, ahí así nos va a subir la cuantía a 300 euros y 2 puntos. Y a medida que excedamos en más estos límites, lógicamente vamos a ser más sancionados. Bueno, estos límites imagino que están en otros países, o somos los primeros que hemos decidido apostar por esta metodología. Bueno, la recomendación de limitar el tráfico urbano a 30 km/h es una recomendación que están haciendo desde hace años insistentemente tanto la ONU como la Unión Europea. O sea, no es ninguna ocurrencia española, sino que nos viene de instituciones internacionales. Por tanto, no hemos inventado nada, al revés, lo que estamos haciendo es aceptar y aplicar una normativa que nos la recomiendan las instituciones internacionales. Lo que creo que sí, España sí que ha sido líder en el sentido de que esa recomendación la ha convertido en normativa estatal, nacional, y creo que ha sido el primer país de Europa o uno de los primeros de Europa, porque lo que sí hay actualmente en Europa es muchas ciudades que han adoptado, que han aplicado el límite 30, pero creo que España ha sido, no sé si el primero o de los primeros en convertir ese límite 30 en norma nacional común para todos los municipios. ¿Esta normativa nos marca el futuro, hacia dónde vamos o cómo será la movilidad en las grandes ciudades en los próximos años, teniendo en cuenta otros cambios que se pueden avecinar, como hemos hablado en otras ocasiones, una mayor apuesta por el vehículo eléctrico, mixto, bueno, en fin, ¿es esto un primer paso hacia las ciudades, hacia la movilidad del futuro? Es un paso más, es un hito en gran parte histórico. En el siglo XX construimos las ciudades para beneficiar al gran protagonista de la época, que era el vehículo, el coche. Era un símbolo de desarrollo, de libertad, de competitividad, y las ciudades se idearon para el coche. Hicimos calzadas muy anchas, aceras para peatones muy pequeñitos, y en definitiva, ¿qué hicimos? Llenar las ciudades de humo, de contaminación y de accidentes de circulación. Con el siglo XXI ya hemos ido cambiando la mentalidad, hemos visto que ese modelo no llevaba nada bueno y entonces los ayuntamientos, ya desde hace unas décadas, ¿qué han ido haciendo? Han ido peatonalizando centros, han ido estrechando calzadas y han ido aumentando las aceras para los peatones. Lógico, ahora ya los ayuntamientos y yo creo que la propia opinión pública lo que quiere, lo que valora es que las ciudades se hagan por y para el peatón. Queremos ciudades limpias, queremos ciudades seguras. En este sentido, creo que el futuro va a ir precisamente en esta línea y la norma que ha entrado hoy en vigor va precisamente en la línea de quitar protagonismo al vehículo y de darle protección y calidad de vida al peatón.
Bueno, pues esperemos que al final todos somos peatones, todos lo vamos a acabar disfrutando. Esperemos que no haya muchos sustos, que la gente se adapte rápido y bien y que de esta forma además se logren evitar accidentes y mejorar la salud de todos. Fernando, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta aquí llegan nuestros Traficonsejos de hoy.